Bien, voy a desarrollar rápidamente los conceptos principales de la práctica de fisicoquímica renal para este curso pues que va a ser virtual. Bien, toda la práctica gira alrededor de un concepto que es el concepto de concentración, que dice que la concentración de un soluto en una solución se puede obtener conociendo cuál es la masa del soluto dividido entre el volumen en el que está disuelta esa masa. Como unidades de concentración hay una diversidad, pero desde el punto de vista práctico y clínico, esencialmente tenemos dos unidades importantes. Una es el equivalente sobre el litro y el otro es miliosmol sobre el litro. Miliosmol sobre el litro. Ok. De manera entonces que vamos a estar utilizando estas unidades. Bueno, ok, en lo subsecuente. Bien, los objetivos que persiguen los presentes ejercicios son, primero, contribuir a que se recuerden los principios fisicoquímicos elementales, y segundo, a que adquiera destrezas en los cálculos necesarios para el manejo de líquidos y electrolitos. Y el primer ejercicio que se plantea en la práctica es cómo construiría 2 litros de una solución glucosada al 5%. Bien, Bien, entonces se está pidiendo que se defina cómo se construyen 2 litros de una solución glucosada al 5%. Bien, lo primero que quiero decir es que en términos fisicoquímicos el 5% puede representar dos posibilidades. Una es como concentración masa sobre volumen o concentración volumen sobre volumen. En lo subsecuente, en este curso, vamos a considerar la unidad de concentración por ciento como masa sobre volumen. Masa sobre volumen. De manera que si yo tengo una solución al 5%, esto significa que tengo 5 gramos en 100 mililitros. Si la concentración fuera del 20%, esto sería del 5%, si fuera del 20%, esto significa que yo tendría 20 gramos de la sustancia en 100 mililitros. Bien. De manera entonces que bajo este planteamiento, lo primero que tengo que hacer para construir 2 litros de solución de glucosado al 5% es definir la masa de glucosa que va a contener esos 2 litros. Muy bien, entonces, si sé que 5 gramos son en 100 mililitros, en 1000 mililitros serían 50 gramos. Y como necesito voy a construir una solución de 2 litros, lo que necesito son 100 gramos. 100 gramos. En este caso, de glucosa. Bien. Si yo los invito a mi laboratorio a construir esta solución, lo primero que hay que hacer es masar 100 gramos de glucosa. El verbo masar no es frecuentemente usado, pero tiene toda una declinación. Yo maso, tú masas, él masa, y lo que significa eso es que obtenemos la masa de una sustancia. Y para obtener la masa de una sustancia necesitamos utilizar una balanza. Y aquí voy a ejemplificarla como una balanza justiciera, en la que tengo en principio 2 platillos. Luego está soportado esto sobre un pedestal y evidentemente tiene un fiel, el fiel de la balanza. Ok. ¿Por qué una balanza y no una báscula? Voy a dibujar aquí una báscula.
Bien, las básculas lo que hacen en principio es medir peso, porque ustedes acordarán que peso es igual a masa multiplicado por la aceleración, de manera entonces que una báscula lo que hace es medir el peso, mientras que una balanza, al resultar que el efecto de la gravedad se ejerce en los dos platillos, permite entonces obtener la masa de una sustancia. De suerte entonces que si quiero masar 100 gramos, en principio necesito poner una pesa de 100 gramos aquí, ¿ok? 100 gramos y luego un vaso de precipitado acá, y evidentemente una vez que esto lo hago después de haber tarado el vaso de precipitado, pero ya que tengo el vaso de precipitado, entonces le pongo los 100 gramos aquí, porque van a ser 100 gramos masa, y el momento en que esté totalmente equilibrado estos 100 gramos de la pesa con estos 100 gramos de masa, entonces tendré una masa de 100 gramos. Bien, habiendo masado los 100 gramos, la siguiente etapa para construir esta solución es entonces tener a la mano un matraz volumétrico que esté aforado a 2 litros, y entonces lo que voy a hacer en principio es poner estos 100 gramos dentro de este matraz volumétrico, y entonces voy a vertir sobre este matraz una cierta cantidad de volumen de agua destilada para disolverlo y hacer una solución homogénea, y una vez que se haya homogenizado en la solución, entonces aforo a los 2 litros. Esto es un proceso totalmente diferente a 100 gramos, agregarles 2 litros de agua, o a 100 gramos agregarle 2 kilos de agua. Son 3 soluciones, sí, pero de composición diferente. Cuando nosotros hablamos de una solución al 5% de glucosa de 2 litros, se construye de esta manera. Bien. Ok. La siguiente pregunta, la número 2, dice: ¿cómo elaboraría usted 50 mililitros de una solución glucosada al 20%? Bueno, pues seguimos exactamente el mismo procedimiento. Lo primero que necesitamos es definir los gramos masa que necesitamos. Entonces necesitamos una solución de 50 mililitros con una concentración al 20%. Eso significa que voy a tener 20 gramos en 100 mililitros, y si lo único que me interesa es tener 50 mililitros, pues entonces tendría 10 gramos aquí. Entonces maso 10 gramos, me consigo un matraz volumétrico de 50 que esté aforo a 50 mililitros, pongo la glucosa, los 10 gramos de glucosa dentro del matraz, lo disuelvo, hago una solución homogénea, y una vez que esté homogenizado, entonces aforo, en este caso, a los 50 mililitros. Bien. Pasemos a la siguiente página de la práctica, nada más para especificar que un mol es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. A ello también se le conoce como peso molecular gramo o átomo gramo cuando la molécula es monoatómica. Y plantear, como ustedes bien sabrán, que una mol de cualquier sustancia contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas, y esto representa pues el famosísimo número de Avogadro. Si la sustancia en cuestión es el cloruro de sodio, NaCl, entonces una mol de este compuesto, contendrá 6.02 por 10 a la 23 partículas
moleculares. Muy importante el concepto de partículas moleculares, porque el cloruro de sodio es una sustancia que al disolverse en agua se disocia en dos partículas, la partícula de sodio y la partícula de cloro, de manera entonces que si una mol de cloruro de sodio pesa 58.5 gramos, esta contendrá esta cantidad de partículas moleculares, y estas partículas moleculares, a su vez, cloruro de sodio, contendrán 6.02 por 10 a la 23 partículas iónicas, en este caso de sodio, y 6.02 por 10 a la 23 partículas de cloro. Bien, entonces de una partícula molecular surgen, en este caso, dos partículas iónicas. Bien, de manera entonces que el tercer problema de la práctica dice: ¿qué significaría en términos de partículas moleculares tener un litro de solución 2 molar de cloruro de sodio? Entonces, un litro de una solución 2 molar de cloruro de sodio. Bueno, yo sé que una mol de cloruro de sodio contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas moleculares, y si me están pidiendo una solución que sea 2 molar, eso significa que entonces tendría que tener 2 moles, y al tener 2 moles de cloruro de sodio, esto sería igual a 12.04 por 10 a la 23 partículas moleculares. De manera entonces que esa sería en principio la respuesta para una solución 2 molar. Bien, fíjense que aquí lo que estamos planteando, estos 2 moles representan masa, mientras que esto está representando concentración. Y cuando tenemos esta M mayúscula, significa que es en un litro de solución, en un litro de solución. Esto es molaridad con R, a diferencia de molaridad con L, que es también una unidad de concentración, pero que se describe con una M minúscula. Muy bien. Luego, dejamos para ustedes que respondan el problema número 4. Ahí dice, antes de pasar a eso, dice, y tener medio litro de la misma solución. Bueno, pues si tengo medio litro de la misma solución, tendría yo 500 mililitros, y por lo tanto tendría la mitad de los moles, es decir, solamente tendría 1 mol, y por lo tanto tendría 6.02 por 10 a la 23 partículas moleculares. Bien. Ok. Pasemos entonces al otro concepto, que es el de equivalente químico. Nos han enseñado desde la secundaria que equivalente químico es la capacidad que tiene una sustancia para reaccionar con un átomo-gramo de hidrógeno. Este concepto es correcto así, pero yo lo siento muy limitado. De suerte entonces que la definición que estamos dando aquí es mucho más amplia, porque lo que está planteando es que un equivalente químico es la capacidad de una sustancia, elemento o compuesto, para reaccionar, y aquí la palabra reaccionar puede tener diferentes significados. Puede significar producir, desplazar, combinarse con, sustituir a o contener. Ok, cualquiera de esas acciones con un átomo-gramo de hidrógeno, una mol de radical oxidrilo, un medio átomo-gramo de oxígeno o un átomo-gramo de un ion metálico univalente. Así visto entonces, cuando dicha capacidad, y damos vuelta a la página, radica en un elemento, se le conoce como equivalente químico iónico, y cuando radica en un compuesto se le conoce como equivalente químico
molecular, a la masa de sustancia en la cual radica dicha capacidad de reaccionar con un atomogramo de hidrógeno o con un atomogramo de oxidrilo o con medio atomogramo de oxígeno, ¿ok? Se le conoce como peso equivalente y contiene 6.02 por 10 a la 23 cargas, ya sean positivas o negativas, dado el principio de electroneutralidad. Bien, así las cosas, entonces voy a transitar a continuación al siguiente párrafo, básicamente porque quiero leer las últimas 4 líneas del párrafo. Dice: por ello, es necesario definir el equivalente químico molecular y por ende su peso equivalente molecular con respecto a cada uno de los iones o radicales que lo conforman. Es por demás decir que el equivalente químico molecular de un compuesto contiene en sí mismo más de un equivalente químico iónico. Okay. A continuación, voy a transitar por la tabla que tienen enfrente de ustedes, y la primera columna habla de la molécula, la segunda la fórmula, el siguiente es equivalente químico molecular, a continuación equivalente químico iónico, luego el peso equivalente molecular y finalmente la última columna es osmoles. Entonces, una mol de sodio que tiene una fórmula Na con balance positivo, equivalentes químicos iónicos contiene 1 y por lo tanto si quiero conocer el peso equivalente iónico, pues lo que tengo que hacer es al peso atómico gramo dividirlo entre 1. Para el caso del cloro sería exactamente lo mismo, nada más que el cloro trabaja con valencia -1. Bien, compliquemos más las cosas y entonces ahora vamos con el cloruro de sodio. Su fórmula es NaCl, los equivalentes químicos moleculares es uno de sodio y otro de cloro. Los equivalentes químicos iónicos, por lo tanto, serían 2. Y si quiero conocer el peso equivalente molecular para el sodio o para el cloro, lo que necesito hacer es expresar el peso molecular o la mola dividido entre 1. Calcio. El calcio trabaja con valencia +2, tiene equivalentes químicos iónicos 2, de manera que si quiero conocer el peso equivalente iónico del calcio, necesitaría dividir al peso atómico gramo entre 2. Cloro de calcio, CaCl2. El cloro de calcio tiene 2 equivalentes moleculares de calcio y 2 equivalentes moleculares de cloro y por lo tanto tiene 4 equivalentes iónicos. Si quiero conocer el peso equivalente molecular, ya sea del calcio o del cloro, tengo que dividir el peso molecular entre 2. Sulfato de sodio, NaSO4, en este caso tengo 2 equivalentes moleculares de sodio y 2 de sulfato, por lo tanto 4 equivalentes iónicos. Y nuevamente, si quiero conocer el peso equivalente para sodio o para sulfato, necesito dividir el peso molecular entre 2. Fosfato de calcio, Ca3PO4 entre paréntesis 2. En este caso tengo 6 equivalentes de calcio, equivalentes moleculares, 6 equivalentes del radical fosfato que trabaja con valencia -3. Los equivalentes químicos iónicos serían 12. El peso equivalente molecular para cualquiera de los dos iones, ya será calcio o sea fosfato, sería el peso molecular dividido entre 6. Luego viene una molécula interesante que es el fosfato disódico de amonio, es NH4PO4, en el cual tengo un equivalente molecular de amonio, 2 equivalentes moleculares de sodio y 2 equivalentes moleculares del radical fosfato. Los equivalentes químicos iónicos son en total 12, 6 del calcio, me equivoqué, ¿podemos cortarle? Bueno, vuelvo, sí. Fosfato disódico de amonio es NH4PO4.
con un equivalente molecular de amonio, 2 equivalentes moleculares de sodio y 3 equivalentes de radical fosfato. En total, los equivalentes químicos iónicos son 6. Y si quiero conocer el peso equivalente de amonio, sodio o radical fosfato, pues tengo que entonces dividir el peso molecular para el caso de amonio entre 1, para el caso de sodio entre 2 y para el caso del radical fosfato entre 3. El siguiente compuesto en la tabla es glucosa, C6H12CO6. Este no tiene equivalentes químicos moleculares ni iónicos. ¿Por qué? Porque la glucosa no se disocia y al no disociarse no puede funcionar como un electrolito. Recuerden que el peso molecular de la glucosa es 180. Bien. El siguiente compuesto es urea, NH2CONH2. Nuevamente, este es un compuesto no electrolítico que tiene un peso molecular de 60. Viene luego el lactato de sodio, NaC3H5O3. Este sí es un electrolito, de manera que tiene un equivalente químico molecular para sodio y otro para el lactato. Los equivalentes químicos iónicos serían 2. Y para conocer el peso equivalente molecular, tendría, ya sea del sodio o del lactato, tendría yo que dividir el peso molecular entre 1. Finalmente, el peso molecular del lactato de sodio son 112. Y finalmente el gluconato de calcio, que tiene un peso molecular de 430, su fórmula es Ca, entre paréntesis C6H11O7, se cierra el paréntesis subíndice 2. Tendría básicamente 2 equivalentes moleculares de calcio y 2 de gluconato. Los equivalentes químicos iónicos serían de 4. Y de manera de que para obtener el peso equivalente molecular del gluconato de calcio, ya sea para calcio o para gluconato, tendría que dividir el peso molecular entre 2. Bien, dicho esto, entonces pasemos al problema número 5 voy a borrar aquí rápidamente. Y dice, del peso equivalente molecular de los siguientes compuestos: ácido clorhídrico, vamos a resolver el del ácido sulfúrico, H2SO4, y finalmente el del fosfato de calcio, Ca3PO4-2. Bien. Para entonces obtener el peso equivalente molecular, lo primero que necesito hacer es conocer el peso molecular de la sustancia. El peso molecular de la sustancia, recordarán ustedes, es la suma de los pesos atómicos, de manera que para el caso de ácido clorhídrico sería 1 el peso atómico del ion hidrógeno y 35,5 para el caso del cloro. En total serían 36,5 gramos el peso molecular del ácido clorhídrico. Bien, dado que el ion hidrógeno y el cloro pueden reaccionar correspondientemente, ya sea el ion hidrógeno con un oxidrilo o el ion cloro con otro hidrógeno, entonces el peso equivalente en este caso sería el peso equivalente sería igual al peso molecular dividido entre 1, de manera entonces que el peso equivalente para el caso de ion hidrógeno sería de 36,5 gramos y el peso equivalente para el caso de cloro sería igual a 36,5 gramos. Muy bien. Para el caso de ácido sulfúrico, el peso molecular del ácido sulfúrico es 98, pero dado que el sulfato trabaja con dos valencias negativas y el ion hidrógeno trabaja con una valencia positiva, pero tenemos 2 hidrógenos, entonces la cantidad de masa que es capaz de reaccionar con un atomogramo de hidrógeno, sería 98 dividido entre 2. De tal manera que lo que estoy haciendo es dividir el peso molecular
entre la valencia, 2. Y esto entonces me da 49. Entonces pongo que el peso equivalente para el ácido es 49, mientras que el peso equivalente molecular para el ion sulfato sería 49 también. Ok. Finalmente, el fosfato de calcio. El peso molecular del fosfato de calcio es de 310. Y dado que calcio trabaja con valencia más 2, pero tenemos 3 calcios, entonces tendría 6 elementos o 6 cargas, y el fosfato trabaja con valencia menos 3, multiplicado por 2 serían 6 cargas. Entonces, para sacar el peso equivalente para el calcio, sería entonces 310 entre 6, y esto sería entonces igual a 51.7 gramos, y el peso equivalente para el fosfato, que trabaja con valencia menos 3, sería nuevamente 310 entre 6, y esto sería igual a 51.7. Muy bien. Ok. A continuación dice que una solución normal es aquella que contiene un equivalente de soluto por litro de solución. Y en función de esta definición operacional en la química, muy conocida en la química, entonces pide en el sexto problema que se diga cuántos equivalentes contiene cada uno de los siguientes masas de compuestos e indique cuáles serían sus normalidades, suponiendo que dichas masas estuviesen disueltas en un litro de disolución acuosa. Bien, entonces voy a proceder a borrar aquí. Entonces, una solución normal es aquella que tiene un equivalente por litro. Una solución 1 normal contiene un equivalente, muy importante, equivalente siempre por consenso internacional, se describe con E mayúscula, equivalente, un equivalente por litro. Bien, entonces, dice, ¿cuántos equivalentes contiene cada una de las siguientes masas de compuestos? E indica cuáles serían sus normalidades. Lo primero que me piden, vamos a resolver el primer caso, que es de 20 gramos de NOH, hidróxido de sodio. Y para entonces saber cuántos equivalentes contiene esta masa de hidróxido de sodio, necesito sacar primero el peso molecular del NOH, que es de 40 gramos. 40 gramos es el peso molecular. 40 gramos. Y bueno, si el peso, aquí el número de cargas sería 1, entonces el peso equivalente para sodio o para el radical oxidrilo, pues serían exactamente 40. Bien, de manera entonces que yo puedo decir que los equivalentes que contienen 20 gramos de NOH, pues serían 20 entre 40, y esto representaría 0.5 equivalentes. Como esto está disueltos en un litro de solución acuosa, entonces yo diría que 20 gramos de NOH corresponden a una solución 0.5 normal. Bien, vamos a poner el siguiente caso, que son 18.5 gramos de hidróxido de calcio. El peso molecular del hidróxido de calcio son 74, pero el calcio trabaja con valencia más 2, mientras que el hidroxilo trabaja con valencia menos 1. Entonces, el número de cargas aquí sería, para obtener el peso equivalente, sería 74 entre 2, y entonces esto me da 37 gramos, y este sería el peso equivalente tanto para calcio como para el radical oxidrilo. Y dado que la masa que me están dando son 18.5, representa la mitad de 37, entonces 18.5 entre 37, esto da
0.5 equivalentes sobre el litro, de manera entonces que 18.5 gramos de hidróxido de calcio es igual a una solución 0.5 normal, y esa sería la respuesta. Bien, finalmente voy a resolver el último caso, que es de 4.9 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, sabemos que el peso molecular del ácido sulfúrico son 98. El peso equivalente de ácido sulfúrico sería 98 entre 2, porque el sulfato trabaja con valencia menos 2 y tengo 2 hidrógenos, de tal manera entonces que esto sería igual a 49. Ese sería el peso equivalente. Como la masa que me están dando es una décima parte de esta masa, entonces yo digo que 4.9 gramos de ácido sulfúrico corresponde a una solución con una normalidad de 0.1 normal, porque es la décima parte, 4.9 es la décima parte de 49. Bien. Ok. El problema número 7 plantea que se prepara un litro de una solución que contiene 152 gramos de fosfato disódico de amonio, fosfato disódico de amonio. Entonces NaO2, NH4, PO4, este sería fosfato disódico de amonio. Y dice, ¿cuántos equivalentes moleculares de sodio y de amonio? Hay que agregarle ahí también de fosfato. Existen en la misma, y cuál sería su normalidad para sodio, para amonio y para fosfato. Bueno, el peso molecular del fosfato disódico de amonio, el peso molecular son 159 gramos. Ok, de manera que lo primero que tengo que hacer es sacar el peso equivalente para sodio. Entonces el peso equivalente para sodio sería 159 entre 2, porque tengo dos cargas, Na2, ok, y esto sería 79.5. Ese sería el peso equivalente para el sodio. El peso equivalente para el amonio sería 159. Como el amonio trabaja con valencia más 1, entonces sería 159 el peso equivalente. Y luego para el fosfato sería 159 dividido entre 3, porque tengo 3 cargas en el fosfato, y esto sería igual a 53 gramos. Muy bien. Ok. Sin embargo, no me están dando 159 gramos, me están dando 152. De suerte entonces que para poder conocer cuáles serían los equivalentes que yo tuviera ahí, entonces tengo que dividir 152 entre, este caso, entre 79.5, y esto sería igual a 1.91 equivalentes para el caso de sodio. Para el caso de amonio sería 152 entre 159, y esto sería igual a 0.956 equivalentes. Y para el caso de fosfato yo tendría que dividir 152 entre 53, y entonces yo tendría aquí 2.86 equivalentes. Bien, como yo sé por definición que una solución normal es aquella que contiene un equivalente por litro,
Entonces, si yo disuelvo estos equivalentes en un litro, yo estaría teniendo una solución de 152 gramos de fosfato disódico de amonio. Sería una solución que en principio sería 1.91 normal para sodio, para el caso de sodio. Sería una solución 0.956 normal para el caso de amonio. Y sería una solución 2.86 normal para el caso de fosfato. Muy bien. De esa manera es como se soluciona este problema número 7. Voy a proceder entonces a resolver el problema número 8. Y el número 8 dice, determine cuántos equivalentes existen en una solución de cloruro de sodio al 0.9%. Así como el número de equivalentes de sodio y el número de equivalentes de cloro introducidos a un paciente a quien se le infunde intravenosamente 1 litro de dicha solución. Entonces, a un paciente se le va a introducir 1 litro por vía intravenosa de esta solución y queremos saber cuántos miliequivalentes de sodio y cuántos de cloro se le están introduciendo al paciente. Bien, entonces lo primero que tengo que definir es si le voy a introducir 1 litro, ¿cuántos gramos de sodio tendría yo en 1 litro? Si sé que tengo 0.9 gramos en 100 mililitros, en 1 litro, 1000 mililitros tendría 9 gramos. Ok. Y yo sé que el peso molecular para el caso de sodio, el cloruro de sodio, perdón, serían 58.5 gramos. Ese sería 1 mol y eso correspondería a exactamente el número de equivalentes que tiene el cloruro de sodio serían 1000 miliequivalentes. 1000 miliequivalentes, porque divido el peso molecular entre el número de cargas. Entonces, 9 gramos, ¿a cuántos miliequivalentes corresponde? Bien. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque lo que estoy planteando aquí es algo que se conoce como una regla de 3. Y hay diferentes tipos de regla de 3. Y voy a ser muy concreto. Las reglas de 3 se dividen en las reglas de 3 simples y las reglas de 3 compuestas. Las reglas de 3 simples pueden ser directas y pueden ser inversas. Lo mismo sucede para las compuestas, pueden ser directas o pueden ser inversas. Y el punto aquí es que cuando uno aplica una regla de 3, se ve uno en la necesidad de hacer una predicción, porque en función de la predicción es el tipo de regla y la manera como se resuelve esta regla de 3. En este caso, fíjense ustedes que me están planteando como premisa que 58.5 gramos corresponden a 1000 miliequivalentes. Ahora, lo que quiero saber es cuántos miliequivalentes tienen 9 gramos. Entonces, mi predicción es que para una cantidad menor o una masa menor, en este caso el cloruro de sodio, pues tendré una masa menor de miliequivalentes. Entonces, para una cantidad menor, tengo otra menor acá. Podría ser lo opuesto. Podría yo tener una cantidad mayor, vamos a suponer 100 gramos aquí, y entonces mi predicción sería que para 100 gramos de cloruro de sodio yo tendría que tener un mayor número de equivalentes. Entonces, si aquí pasamos de mayor a mayor, entonces, o de menor a menor, esto es una regla de 3 simple, directa.
simple directa. Y esa se resuelve de esta manera. Multiplicaríamos 9 por 1000 y lo dividiríamos entre 58.5, y para esa circunstancia entonces lo que tendríamos sería de respuesta 153 miliequivalentes. Como estos 9 gramos son los que contendría un litro, sería 153 miliequivalentes sobre el litro. Bien, entonces los equivalentes moleculares de una solución 0.9% serían 153 miliequivalentes por litro. La pregunta es, ¿cuántos miliequivalentes de sodio y cuántos miliequivalentes de cloro se le infunden al paciente después de administrarle un litro de esta solución? Bueno, si regresamos al párrafo donde yo les pedí que viéramos lo de una sustancia en cuestión, en este caso cloruro de sodio, cuyo peso molecular es 58,5, contendría 6.02 por 10 a la 23 partículas moleculares, y estas partículas moleculares se disociaban en 6.02 por 10 a la 23 partículas de sodio y 6.02 por 10 a la 23 partículas de cloro. Pues exactamente entonces, bajo ese principio, 153 miliequivalentes moleculares de cloruro de sodio me dan lugar a 153 miliequivalentes por litro de sodio y 153 miliequivalentes por litro de cloro. Esa sería la respuesta. Bien. Bueno, regresamos entonces al problema número 9. Antes de pasar a eso, quiero plantear cómo es una regla de 3 simple inversa. Vamos a suponer que nosotros queremos construir una pared de 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. Y para ello contrato yo 3 albañiles, y estos 3 albañiles construyen esa pared en, no sé, 10 días. Bien. Ok, vamos a ponerle que 2 albañiles construyan esa pared en 10 días. Muy bien. La pregunta es, si yo en lugar de contratar 2 albañiles contrato 4, ¿en cuántos días construirían la pared? Pues en principio, si esto siguiera una relación directa, directamente proporcional, diría uno que en 5 días. En 5 días. Bueno, fíjense ustedes que a diferencia de esta situación, mi predicción aquí es que para una cantidad mayor, yo voy a utilizar menos días. Podríamos hacerlo en el sentido opuesto. Si en lugar de 2 albañiles tuviera yo un albañil, pues esto correspondería a 20 días. Entonces, para una cantidad menor, yo utilizaría mayor número de días. Bien, ¿cómo se resuelve este tipo de regla de 3? Bueno, pues la forma consabida aquí es que lo que hace uno es multiplicar 2 por 10 dividido entre 4, y entonces aquí tengo 20 entre 4, y esto me da igual a 5, que es la predicción que habíamos hecho con anterioridad. Muy bien. Esto es importante porque esto les va a permitir no cometer iatrogenias cuando tengan que calcular los líquidos en sus pacientes. Bien. Vamos entonces al problema número 9. Ok. Dice, se preparó una solución Ringer cuya composición final fue la siguiente. Sodio, 115 miliequivalentes por litro.
Potasio, 1 miel equivalente por litro. Calcio, 2 miel equivalentes por litro. Cloro, 106 miel equivalentes por litro. Y bicarbonato serían 12 miel equivalentes por litro. Ok. Bien, diga qué soluciones primarias se utilizaron y cuántos miel equivalentes contenía cada una de estas soluciones. Bueno, vamos a suponer que están ustedes en lo más recóndito de este país, en un pueblito donde existe un boticario que tiene una balanza justiciera, pero no tiene báscula. Entonces, ustedes tienen que administrarle a su paciente una solución de Ringer, porque probablemente está deshidratado, y el punto es que en el pueblito pues no existe la solución de Ringer ya lista para infundirse. Pero ustedes llevan su libro de fisiología y encuentran que el libro de fisiología dice que esa es la composición de la solución Ringer. Y dicen, bueno, pues muy bien, voy a sacar la fórmula que se necesita y entonces voy con el boticario para que me la prepare. Bien, entonces, si esta es la composición del Ringer, lo primero que tiene uno que hacer es ver si esta composición cumple con el principio de electroneutralidad. ¿Qué significa eso? Que el mismo número de equivalentes positivos, o sea de cationes, en este caso serían 118 miel equivalentes, se ven equilibrados por el mismo número de cationes, que en este caso serían 118 miel equivalentes de aniones. 118 miel equivalentes de aniones equilibrados con 118 miel equivalentes de cationes. Ok. Una vez que se cumple con el principio de electroneutralidad, entonces ahora lo que tenemos que hacer es pensar cuál sería la solución primaria más factible de construir. Pues la más factible de construir es cloruro de sodio. Muy bien, entonces la solución de cloruro de sodio que yo pediría al boticario que preparara sería una que fuera de 106 miel equivalentes por litro. Lo que estoy haciendo no es otra cosa más que invertir el mecanismo o el procedimiento que hicimos en el problema anterior. En el problema anterior dijimos que para una cierta cantidad de cloruro de sodio, ¿cuántos equivalentes había de sodio y cuántos había de cloro? Bien, pues ahora lo que estoy haciendo es precisamente el proceso contrario. Quiero saber cuántos de sodio y cuántos de cloro necesito juntar para tener una cierta masa de cloruro de sodio. En este caso serían 106. De manera entonces, como en el caso de los elefantes, se van los 106 y aquí me quedan 9. La siguiente solución podría ser bicarbonato de sodio. Entonces, NaHCO3. En este caso tengo 12 miel equivalentes de bicarbonato, pero solamente tengo 9 de sodio. Por lo tanto, solamente puedo tener bicarbonato de sodio en 9 miel equivalentes puestos en un litro. Muy bien, aquí se van 12 y me quedan 3. Y entonces la siguiente sal podría ser bicarbonato de potasio. Y este sería igual a 1 miel equivalente por litro. Y finalmente, la otra solución primaria podría ser bicarbonato de calcio. Bicarbonato de calcio. Y esto sería 2 miel equivalentes por litro. Bien. Entonces, llegan ustedes con el boticario y les dicen, yo quiero que me prepare una solución de cloruro de sodio de 106 miel equivalentes. Esta de sodio, esta de bicarbonato de potasio y esta de bicarbonato de calcio. Pero
el boticario no sabe de este asunto de 1000 equivalentes, él sabe de gramos. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo le podemos ayudar al boticario para que prepare esta solución? Bueno, vamos a suponer que dijéramos, vamos a calcular cuántos gramos de cloruro de sodio necesitamos para tener 106 1000 equivalentes, y entonces aplicamos lo que ya hemos aprendido, sabiendo que 58.5 gramos, que es el peso molecular del cloruro de sodio, da lugar a 1000 equivalentes, de manera que si yo lo que necesito son 106 1000 equivalentes, ¿cuántos gramos tengo que pesar? Esto es una regla de 3 simple, directa, y entonces calculo que son 6.2 gramos. Y entonces el boticario genera una sonrisa porque dice, eso sí puedo hacerlo yo, y entonces masa 6.2 gramos de cloruro de sodio. Muy bien.